Muy buenas, es un gusto saludarlos como siempre. Muchísimas gracias por estar una vez más en un webinar del Hospital Clínica Bíblica. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez y hoy tenemos el gusto de tener a dos expositoras. Casi nunca pasa esto, siempre tenemos a uno, pero hoy tenemos una dinámica un poco diferente. Y para eso está con nosotros la licenciada Andrea Acuña, ella es especialista en terapia de lenguaje, y tenemos a la doctora Astrid Fallas, que es especialista en audiología. Ambas doctoras, ¿verdad? Tienen una trayectoria muy importante, un posicionamiento muy bueno en nuestro hospital y por eso queremos exponerles a ustedes este tema que es de mucho, ¿verdad? De mucha duda, de mucha cosa por parte de los padres y es la pérdida auditiva y lo que eso conlleva en el retraso del lenguaje en los niños, ¿verdad? Entonces, doctoras, a las dos, bienvenidas y muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotros. Muchas gracias, Elizabeth, de verdad, por el espacio. Primero que nada, buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias por estar escuchándonos este ratito. Hoy queríamos traerles un tema que hemos preparado con mucho cariño. Es un tema sobre pérdida auditiva y del lenguaje en la población infantil. Realmente para la doctora Acuña y para mí es algo bastante común de la consulta. Y hemos dirigido esta información pues a los papás de nuestros pacientes, así como a nuestros colegas y cualquier profesional que tenga relación trabaje con niños le va a servir esta información y espero que sea de agrado de todos y que puedan formularnos sus preguntas, ¿verdad? Para que con mucho gusto podamos irlas resolviendo. Vamos a ir abordando temas tanto de la parte auditiva como de la parte de lenguaje. Entonces hemos preparado un contenido para ustedes sobre estos dos temas, iniciando con la importancia de la audición para el lenguaje, de cuándo inicia la audición, qué es la pérdida auditiva, cuáles son los tipos, grados, características, cómo esta puede afectar el lenguaje, cuáles son esas manifestaciones más comunes que se presentan durante la infancia y que pueden afectar la audición y el lenguaje también. Algunos signos y síntomas de los cuales tenemos que estar alertas, ¿verdad? Que son indicadores de disminución auditiva. También hablaremos sobre prevención y sobre evaluación, que eso es muy importante. Y luego continuaremos con la parte del lenguaje. Sí, vamos a hablar de definición del lenguaje y habla, aclarar unos conceptos, importancia de la audición para el lenguaje y el habla, y también consecuencias de esta pérdida auditiva que pasan algunos niños, y un poquito acerca de cómo estimular, que nos decía Astrid, desarrollo de audición y lenguaje. Y al final vamos a hablar también acerca de qué esperar con respecto al desarrollo de la audición y lenguaje en los niños, para que ustedes también se lleven una impresión de qué podríamos estar esperando en nuestros niños a cierta edad. Sí, correcto. Muy bien, entonces, iniciar con la importancia de la audición para el lenguaje, bueno, pues una es consecuencia de la otra, por eso son tan importantes y por eso están tan correlacionadas. El lenguaje no se va a dar si no hay audición, el lenguaje oral, si no hay una correcta audición. Entonces es importante que, bueno, nuestro sentido de la audición nos permite no solamente captar sonidos, sino captar detalles de esos sonidos que vamos a más adelante necesitar para la adquisición y el desarrollo de un correcto lenguaje. Detalles como el tono del sonido, la intensidad del sonido, el timbre, son todas diferentes cualidades y características que tienen los sonidos y que necesitamos tener la capacidad de percibirlos para que el desarrollo del lenguaje sea correcto. Entonces, por lo tanto, la audición va a dar paso al lenguaje oral. Y el lenguaje es muy importante porque es de las principales vías para que los niños aprendan. Esto va a tener una función muy importante en la parte de pensamiento y también en la parte de conocimiento. Entonces es toda una cadena, ¿verdad?, que está ligada y que son un montón de funciones muy importantes durante el desarrollo que particularmente se da en la infancia. Cuando hay presencia de alguna afectación en la audición durante estos periodos cruciales, y son periodos cruciales porque el cerebro se dispone y hay una plasticidad neural para la adquisición del lenguaje, es como una ventana donde el cerebro se dispone para que se desarrolle el lenguaje. Entonces, si durante estos periodos cruciales hay afectaciones a la audición, esto puede repercutir en el lenguaje y en el habla. Y
digamos, qué tanto vaya a afectar, ¿verdad? O qué tan significativo sea esa afectación va a depender porque las pérdidas auditivas no son de un mismo nivel, sino que hay diferentes grados o niveles de pérdida auditiva. Por lo tanto, cuánto vaya a afectar el lenguaje va a depender del tipo de pérdida auditiva, por decir de alguna manera. Ok, entonces vamos a hablar sobre algunas características. Nuestro sistema auditivo no es nada más percibir sonidos. Si nosotros pensamos que los oídos solo nos sirven para escuchar sonidos, los estamos subestimando. Los oídos tienen muchas funciones muy importantes. No es lo mismo, por ejemplo, escuchar sonidos o ruidos que entender o interpretar esos sonidos, ¿verdad? Y poder discriminar, decir si algo fue alto, bajo, bonito, feo, de lejos, de cerca, toda esa interpretación, ¿verdad? Otra función importante de la audición es la localización de la fuente sonora, y esto solo por mencionar algunos. Pero el sistema auditivo nos da muchas funciones más allá de solo percibir los sonidos. Ok, entonces, ¿cuándo empieza la audición? Esta es una pregunta muy común. Muchos papás me dicen, pero ¿verdad que cuando ellos nacen entonces es más sensible? Y etcétera. Bueno, la audición ya inicia, según el consenso de autores, porque hay mucho debate en esa parte, pero hay un consenso en que más o menos inicia aproximadamente el 5º mes de gestación. O sea que el bebito es capaz de escuchar desde la pancita de la mamá, por eso se habla de tanta estimulación, ¿verdad? Durante el embarazo, estimulación auditiva, y muchos papás y mamás lo hacen, súper importante. Esta conducción de sonido se va a dar más que todo a través del sistema óseo y los resonadores de la mamá. Esas van a ser las principales rutas de transmisión de los sonidos, pero como el oídito del bebé, el oídito interno ya al 5º mes está desarrollado, ya puede empezar a percibir sonidos. Va a empezar a escuchar, por ejemplo, lo más cercano que tiene, que son los sonidos de la mamá, entonces la respiración de la mamá, los latidos del corazón, inclusive sonidos de movimientos intestinales, la voz de la mamá, pero también, según investigaciones, es capaz el bebito en la pancita de también ser sensible a estímulos que son más complejos, ¿verdad? Como cambios musicales, por eso es que hacemos estimulación, e inclusive transposición de sílabas, también es capaz de determinar o percibir esos estímulos que son un poco más complejos. Importante, si estimulan la audición del bebito cuando está en la pancita, no dejen de hacerlo después, porque ahí es cuando más van a recibir el beneficio de esa estimulación. Ok, entonces, los problemas de audición pueden aparecer en cualquier momento, cuando menos nos los esperamos. Y usualmente la pérdida auditiva la atribuimos a que es algo que aparece con la edad, y no. Aquí es muy importante porque estamos justamente hablando de población infantil. Entonces, importante que sepamos que los niños están expuestos a pues presentar alguna afectación auditiva. Más adelante vamos a ver de esas manifestaciones más comunes, pero entonces tenemos que estar alerta ante cualquier signo de pérdida auditiva en los niños, que más adelante también lo vamos a ver, porque la detección temprana, y el diagnóstico y el tratamiento adecuado va a hacer que ese niño tenga menos consecuencias, especialmente en la parte del lenguaje, si es abordado de cualquier problema auditivo a tiempo. ¿Ok? ¿Y cuándo podemos empezar a evaluar? Desde el nacimiento. Ya desde que el niño nace tenemos equipos para poderlos evaluar. De hecho, en Costa Rica, por dicha, tenemos la ley de tamizaje auditivo neonatal, que se aprobó en 2013 y entró en vigencia en 2014. Entonces, desde esa fecha, todos los niños que nacen en territorio costarricense, ya sea dentro de la parte privada o pública, tienen derecho a que su audición sea evaluada. Entonces, esa parte de tamizaje ha ayudado muchísimo con respecto a la detección temprana. Ha sido una herramienta muy, muy valiosa y súper importante. Entonces, hay que estar pendientes, especialmente como papás y, bueno, pediatras o los que están en primera línea en relación con los niños, pendientes de que tengan ese tamizaje realizado, ¿verdad? Súper importante. Así es, aquí, ahora que hablas de eso, para nosotros los terapeutas del lenguaje es sumamente importante que el estudio audiológico esté actualizado, y si no hay un estudio audiológico actualizado, realizarlo, porque un niño con problemas de lenguaje, de las primeras cosas que nosotros pensamos es, hay problemas en la audición. Causa auditiva. Es importante esos exámenes a través del tiempo, ¿verdad? No solamente ya le hicimos yo cuando estoy en consulta, sí, pero ya se lo hicieron cuando nació. Esa es como la respuesta que me dan los papás, ¿verdad? Sí. Entonces,
importante para el terapeuta del lenguaje tener eso actualizado, ¿verdad? Correcto, correcto. Tanto en la parte de terapia del lenguaje como en un montón de áreas. Ahora vamos a hablar precisamente de la evaluación y de la importancia de hacerla y de la importancia de hacerla correctamente en población infantil, porque un rastreo no es suficiente. Y definitivamente es algo que aconsejamos realizar por lo menos una vez al año, especialmente durante esa etapa crucial que va más o menos de 0 a 6 años, es una etapa crucial de adquisición del lenguaje, y para que se dé de manera correcta necesitamos estar seguros que la audición está bien y puede recibir todas esas características del sonido. Se recomienda siempre una vez al año, inclusive muchos centros educativos lo piden como requisito de prematrícula, les piden un examen de vista, audición e incluso una evaluación de lenguaje también. Entonces, por supuesto, eso es algo que hay que ir haciendo con una cierta periodicidad, totalmente. Muchas gracias por el aporte. Vamos a hablar un poquito sobre qué es la pérdida auditiva. Y para mí es importante en esta parte explicarles que la pérdida auditiva tiene muchas características. La pérdida auditiva, pues, en palabras muy sencillas, es que se baja la audición, ¿verdad? Hay una disminución de la audición, sí, sencillo. Pero esa disminución o esa baja en la audición puede tener muchas características. Inclusive, digamos, entre mis colegas, digamos, cuando damos una impresión diagnóstica audiológica, tenemos que explicar cuál es el tipo, cuál es el grado, si es en uno o ambos oídos, etcétera. Hay que especificar, no es nada más, hay pérdida auditiva, no, bueno, a ver, es parcial, es nada más un poquito de disminución o es total, ¿verdad? Es una disminución que es temporal porque está con un proceso infeccioso y cuando se le elimine se restablece, o es una pérdida permanente, vamos a ocupar hablar de algún tratamiento permanente, o por ejemplo, es en un oído o es en los dos oídos, porque el abordaje de todas esas cosas va a variar, ¿verdad? Va a variar cómo vamos a abordar el paciente dependiendo de estas características, y también va a variar la afectación en el lenguaje dependiendo de estas características, inclusive la aparición, cuándo apareció, la pérdida auditiva. ¿Fue antes de que adquiriera el lenguaje? ¿Fue después de que adquiriera el lenguaje? ¿Fue desde el nacimiento o fue adquirido en el tiempo? Todos esos elementos, todas esas características, es importante conocerlas, ¿ok? Y como les mencionaba, ya podemos ir evaluando desde que nacen, entonces podemos ir tamizando desde el nacimiento para ir viendo si el niño tiene o no tiene alguna disminución auditiva, y como decía la doctora Acuña, pues continuarlo evaluando. La prevalencia es de más o menos de 1000 nacimientos, entre 1 y 6 son niños sordos. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad?, de hacer esos tamizajes y continuarlos evaluando. Algo así muy común en la consulta es que el papá me indica, no, pero si él está oyendo bien, él oye, ¿verdad? Y esto que hablas de las pérdidas auditivas es sumamente importante porque así va siendo, según la pérdida, van habiendo diferentes características en el lenguaje de la pérdida. Por eso refuerzo otra vez la importancia de hacer un examen audiológico actualizado cuando se sospecha de problemas de lenguaje. Correcto, correcto. Además de eso, hay algunos trastornos que se generan y que tal vez, bueno, como en los niños también hay tan buena audición, ¿verdad? Puede que no salga necesariamente alterado la audiometría, que esa es como la prueba madre que todos conocemos y esa es la que prefieren. Y a veces yo le digo a los papás y me siento y les explico, bueno, a ver, el oído tiene diferentes estructuras. Hay estructuras que son de transmisión, que van a transmitir el sonido, y hay estructuras que son de percepción del sonido. Entonces depende de qué esté afectado, eso es lo que tengo que evaluar, ¿verdad? Entonces no necesariamente una audiometría me va a abordar todo lo que yo necesito con ese niño, porque me puede dejar por fuera algunas otras situaciones que tal vez no se reflejen en la audiometría. Por eso la evaluación es importante tener pues ciertas características en la evaluación del paciente pediátrico, porque una evaluación como muy básica, digamos, o tal vez como de rastreo, tal vez no va a ser suficiente para ese niño, ¿okay? También, como les mencionaba, hay diferentes tipos de pérdida auditiva. Y mi interés en esta parte es que sea lo más sencillo posible, o sea, no que esto sea, o sea, que sea lo más sencillo de comprender, ¿verdad? Básicamente hay 4 tipos de pérdida auditiva y eso va a depender de cuáles sean las estructuras del oído que se están viendo afectadas, ¿ok?
Entonces, el primer tipo se llama conductivo de transmisión y esto es porque, como les decía, hay estructuras en el oído que lo que hacen es transmitir o conducir la onda sonora desde la parte externa hasta la parte interna. Entonces, son estructuras que se tienen que mover, que tienen que vibrar, etcétera. Entonces, si hay afectación a esas estructuras, vamos a tener pérdidas auditivas de conducción o de transmisión. Ahora, si el daño más bien está en las estructuras que perciben los sonidos en la parte más interna del oído, entonces será un tipo de disminución neurosensorial o de percepción. Y es cuando el daño ya está en células sensoriales, son células nerviosas, en estructuras que perciben el sonido, no que las transmiten. El tercer tipo es una combinación de las dos, cuando se me afecta tanto estructuras que transmiten el sonido como estructuras que perciben el sonido. Entonces, por ejemplo, un niño que de nacimiento haya tenido alguna disminución, no sé, por alguna infección en la mamá. Entonces ya tenía una pérdida auditiva ahí ya permanente. Y resulta que le dio una otitis, una infección de oído medio. Entonces se combinaron los dos factores y ahora tiene una disminución mixta. ¿Okay? Ese es cuando se combinan los dos elementos. Y el cuarto tipo de pérdida auditiva tiene más que ver con los procesamientos a nivel central o en la vía auditiva, que es, digamos, desde el oído hacia el cerebro, la vía que comunica toda la información para que el cerebro la pueda registrar y decodificar y analizar. Esas son las áreas auditivas corticales a nivel cerebral. Entonces, si el daño ya está después de los órganos de percepción en esa vía auditiva o en las áreas auditivas corticales, será de tipo central. ¿Okay? Entonces, esos cuatro sencillas, órganos de transmisión o en los órganos de percepción, mixtas si combinan los dos, o central si es en la vía auditiva o en las áreas auditivas corticales. Así, sencillo. ¿Okay? Luego, la pérdida auditiva puede tener diferentes grados o niveles, digamos, de disminución. Se han clasificado según diferentes autores, pero realmente mi interés no es sentarme aquí con un cuadrito de decir que la audición normal va de tanto a tanto, que la leve va de tanto a tanto, porque eso no es algo que ustedes tal vez tengan que saberse de memoria, pero sí es importante para mí que ustedes entiendan cómo los diferentes niveles o grados de pérdida auditiva podrían afectar el lenguaje en los niños, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de disminuciones leves, los niños pueden que tengan afectaciones solo cuando la voz es muy baja o a modo susurro o cuando el ambiente de fondo es un poco ruidoso o hay varios hablantes a la vez. Ahí podría haber un poco de problema para escuchar o para entender, ¿okay? Pero no tanto. De ahí en adelante, o sea, de la moderada en adelante, sí nos va a generar afectaciones en el lenguaje. Entonces, es muy importante que las analicemos. Y esto es porque las disminuciones moderadas es cuando ya la audición se nos va bajando como entre un 40 y un 70%. Entonces, más o menos, nosotros conversamos a intensidades entre 55 y 65 decibeles, que queda justo en el nivel de las disminuciones moderadas. Entonces, ya va a haber una dificultad para percibir una voz normal, digamos, de conversación, por decir de alguna manera. Van a haber entonces problemas también con la adquisición del lenguaje y con la manera en que van a producir sonidos, porque pues vamos a producir a conforme escuchamos, ¿verdad? Entonces, si estamos escuchando mal, vamos a producir mal y se le va a dificultar entender, especialmente si hay alguna afectación ya permanente y que requiere uso de prótesis auditivas. Si no hay prótesis, se le va a dificultar mucho entender. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis de las pérdidas auditivas que no sean permanentes y que son bastante comunes en la infancia, producidas, por ejemplo, por otitis. Cuando tienen otitis, que ese es el famoso, es que el pediatra le dijo que tiene líquido en el oído, el otorrino me dijo que es que tiene líquido detrás del tímpano, líquido en el oído, mucosa acumulada. Esas disminuciones por otitis pueden bajarle la audición al niño entre un 40 y un 60% y eso es un montón, especialmente si están en etapas de adquisición del lenguaje, ¿verdad? Y esos procesos de otitis tienden a tener una recurrencia. Entonces son esos papás que nos llegan a consulta y nos dicen que el niño, mira, es que un mes sí, un mes no, y pasa de 12 meses, 7 meses con otitis. Entonces, imagínense, en periodos tan cruciales de adquisición del lenguaje, está pasando más de la mitad del tiempo con una disminución entre un 40 y un 60%. Entonces va a haber una afectación muy importante en el lenguaje. Y eso es como dicen, el pan de cada día, ¿verdad? Ese es el día a día en la consulta, especialmente la consulta pediátrica. Muchos cuadros de otitis a repetición.
Ya cuando hablamos del siguiente nivel, de las severas y de las profundas, esos son pacientes que si tienen una disminución permanente, sí o sí necesitan la amplificación, sí o sí necesitan algún aparatito de asistencia, en las profundas inclusive hasta implante coclear, pero van a necesitar un abordaje interdisciplinario, especialmente en la parte auditiva y del lenguaje, porque el desarrollo del lenguaje no se va a dar de manera correcta sin ayuda. Inclusive en las disminuciones o las pérdidas auditivas profundas, no va a haber un desarrollo espontáneo del lenguaje. Necesitamos intervenir y necesitamos intervenir lo más tempranamente posible para que se nos afecte lo menos posible el lenguaje, porque si se nos afecta el lenguaje, pues afectamos el resto de la cadena, ¿verdad? El aprendizaje, el conocimiento, un montón de las otras cosas que hablábamos, inclusive el pensamiento, tiende a afectarse de ciertas áreas si no se da un correcto desarrollo del lenguaje. Entonces es muy importante saber que no es nada más que no está escuchando, sino que esto lleva una cadena de consecuencias al que estamos exponiendo a los niños. Y aquí hace la intervención del lenguaje, entre más severa sea la pérdida, requiere de más apoyos, de una continuidad un poco más larga en los procesos de terapia y entre más, como dices, entre más pronto se inicie, es muchísimo mejor para el niño, ¿verdad? El proceso de intervención y los resultados que va a tener. Igual, según el grado de pérdida, entre más grave sea, los resultados van a ser diferentes, ¿verdad? Y requerimos de apoyo, como la pérdida severa, que ya necesita otro tipo de apoyos, como los audífonos, inclusive el implante coclear, todo este tipo de apoyos que se requieren según el grado. Entonces, entre más pronto se detecte la pérdida, mayores beneficios de recuperación para el niño. Correcto, correcto, así mismo. Por eso hablamos tanto de la parte de detección, evaluación y diagnóstico a tiempo, ¿verdad? Oportunos. En esta diapositiva les quise poner información sobre las manifestaciones que son más comunes en la infancia. Esto me lo preguntan mucho los papás. Bueno, pero a ver, yo le hice tamizaje y salió perfecto. ¿Qué puede pasarle que le afecte la audición? Entonces, bueno, muy importante la parte que les mencioné anteriormente, las otitis, las infecciones y las afectaciones de vías respiratorias son de las principales. Esto particularmente en población infantil porque pues anatómicamente sus estructuras también son más pequeñas y están más pegaditas internamente, ¿verdad? Entonces los cuadros de otitis son muy comunes en la infancia. Los cuadros de afectaciones de vías respiratorias, hablamos de alergias, rinitis, sinusitis, asma, bronquitis, todo lo que les afecta a ellos vía respiratoria, tomando en cuenta que el oído medio es parte de esa vía respiratoria al estar intercomunicado con la nariz y la garganta internamente. Entonces, bueno, típico ejemplo, uno se engripa, se le congestiona la nariz y siente el oído tapado, es porque es parte de la misma vía. Entonces, son afectaciones que suceden en niños, que son muy comunes, que lo vemos en la consulta y que pueden pasarse por alto si solamente nos enfocamos en la audiometría, porque por ejemplo los cuadros alérgicos, inclusive significativos, puede que no necesariamente se reflejen en una audiometría. Entonces, es importante que la evaluación en el paciente pediátrico tome en cuenta todas las partes del oído. El oído tiene una parte externa, una parte media, una parte interna. La audiometría, pues sí me ayuda a evaluar todo, pero es más específico de cómo está escuchando y cómo está interpretando palabras, mientras que hay otras pruebas como la timpanometría que se enfocan en la parte del oído medio, que es lo que tiende a afectarse más en las otitis y en los cuadros de alergia. Entonces, la evaluación pediátrica audiológica es importante hacerla de manera correcta, porque puede que si no lo hacemos de esa manera, no encontremos lo que estamos buscando, no encontremos el problema, ¿verdad? Hay que hacer la prueba acorde a la estructura que podría estar alterada. Entonces, en el caso de las otitis, infecciones y afectaciones de vías respiratorias, y aquí incluyo todos los cuadros de adenoides y amígdalas, ¿verdad? Que también tienden a afectar y a congestionar un poco la vía que se comparte con el oído medio, bueno, con el oído, ¿verdad? Y que puede que no salga una audiometría. Ototoxicidad lo vemos ahora menos porque ya hay mejor control, bueno, de la mamita durante el embarazo, entonces es menos probable como que use algún medicamento que le vaya a hacer daño al bebé, o inclusive después de que nacen ya es menos frecuente que se le aplique al bebé algún medicamento tan fuerte que le dañara el oído, eso ya es menos frecuente. La parte genética sí está por ahí. Hiperbilirrubinemia, eso es cuando se le sube la bilirrubina, que se ponen amarillitos, ¿verdad? Es importante, inclusive los primeros días después de nacido les hacen un control de bilirrubinas.
Muy importante, la bilirrubina en altas concentraciones es tóxica para el sistema nervioso central, entonces nos puede generar afectaciones en la audición que puede que no sean inmediatas, tienden a ser más bien de aparición tardía. Por eso si un niño se le subió la bilirrubina, se puso amarillita, llegó a puntos de hiperbilirrubinemia, recomendamos no solamente el tamizaje auditivo neonatal, sino una evaluación a los 6 meses y a los 12 meses, porque podría, ¿verdad?, tener una manifestación de aparición tardía. Entonces, muy importante con este detalle acá. Grupo TORCH tiene que ver con las enfermedades infectocontagiosas en la madre, como toxoplasmosis, citomegalovirus, rubiola, herpes, etc. Igual, como les decía, ahora hay más control con esta parte. Prematuridad, especialmente cuando hay bajo peso al nacer, tiende a afectar la parte auditiva, golpes o traumas que haya tenido ya sea la mamita que se cayó o se utilizaron forceps a la hora del nacimiento o hay algún trauma o posterior que bueno, que aprendiendo a gatear o a caminar hay más traumas, ¿verdad? También la cabecita. Y o se meten y se introducen cositas, ¿verdad? Que eso también es bastante común. Y que llega mucho la consulta, que es que se maltrató porque se metió, o es que hizo aquí, o verdad, eso también es común. Entonces son de las manifestaciones, no son únicas, las únicas, ¿verdad? Pero sí son como las más comunes que se generan durante la infancia y que podrían afectar la audición, entonces para que lo tengamos en cuenta. Ok, en este otro quise ponerles, o sea, indistintamente de la edad, algunos signos y síntomas de alerta y que tienen que ver con la disminución auditiva. Entonces, bueno, típico caso que no responde los sonidos, que le hablo y no me escucha, el famoso, ¿qué? ¿Cómo? Es que me pasa diciendo que le repita o siento que le pone el volumen demasiado alto al televisor. En el caso de los de más chiquititos, de los bebés, por ejemplo, el balbuceo no debe parar, ¿verdad? Entonces, si deja de balbucear, porque los niños sordos balbucean como hasta los 6 meses, entonces, si el balbuceo se detiene o se disminuye o se detiene, ese es un indicador de disminución auditiva, de posible disminución auditiva, o si deja de hacer sus emisiones guturales y sus producciones de sonido, es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? También el tono de la voz puede cambiar, en algunas afectaciones tienden a aumentar el volumen de la voz y en otras afectaciones auditivas más bien tienden a disminuir el volumen de la voz. Entonces, cualquiera de los dos, ya sea que la suba o que la baje, es un indicador de posible disminución auditiva, entonces hay que valorar. Típico caso, se distrae con facilidad. Esto pasa mucho con los profesores, dicen mucho eso. Es que si el niño no está escuchando, se perdió la indicación, no está metido como en lo que están haciendo y obviamente se va a distraer, ¿verdad? Entonces, en tiempos anteriores muchos niños sordos se tachaban como los distraídos de la clase, ¿verdad? Y es que si no está escuchando, no, se va a distraer con otras cositas, ¿verdad? También se le pueden dificultar los dictados, especialmente, bueno, ahora que ya volvimos a la presencialidad de las clases, a veces los profesores están escribiendo en la pizarra de espaldas hacia los niños y hablan, ¿verdad? Entonces eso les afecta mucho en idiomas también. Si el niño está sentado muy atrás y mucho ruido de fondo y tiene alguna disminución auditiva, le va a costar más. O sea, es importante por eso la evaluación antes de la entrada a clases, porque si hay alguna disminución necesitamos pues tener algunas condiciones ahí con el niño, ¿verdad? Para que no le afecten esa parte académica. ¿Qué más? Dificultad para seguir órdenes, por supuesto, un síntoma súper común son las alteraciones del lenguaje. Y otro que me mencionan mucho los papás en la consulta es que yo les pregunto, por ejemplo, ¿y tuvo alguna gripe reciente? Y los papás me dicen, mira, es que parece que siempre tiene gripe, siempre está como congestionado. Entonces, eso también es un indicador de que es la vía que comunica con el oído medio también podría estar afectada un poquito. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de evaluar para que no se nos vaya o no se nos pase nada por alto. Okay. Más adelante vamos a ver un poco de signos y síntomas con respecto a las edades, inclusive en los libritos de vacuna o en el control de niños sanos, ustedes tienen de tal edad a tal edad, eso es lo que yo esperaría que esté haciendo mi niño con respecto a audición y con respecto al lenguaje, entonces si lo tienen, siempre estén llenando y revisando, muy importante. ¿Ok? Y como les he venido diciendo todo este ratito, la parte de prevención y evaluación es súper importante. O sea, siempre se recomienda una evaluación anual, sin embargo, hay excepciones. Como les decía, bueno, la doctora Acuña y yo tenemos una pacientita en común con procesos de otitis y es una paciente que va a ocupar más de una evaluación en un año. Entonces,
no va a ser exclusivamente, ya le hice uno al año, pero ya ahora está todo con infección, entonces no. Si hay alguna alteración, ocupamos hacer más de una evaluación al año, eso puede pasar también, no hay ningún problema, pero si no, mínimo una vez al año, y la evaluación audiológica infantil tiene que ser completa, un rastreo no nos va a cubrir. Si su niño tiene o su niña tiene alguna de los signos o síntomas o características que le mencioné anteriormente, un rastreo audiológico desde una audiometría escolar no es suficiente. No es suficiente, necesitamos hacer más evaluación audiológica. Importante aquí, Astrid, no es normal que un niño pase congestionado todo el tiempo, no es normal que un niño esté roncando, ni que pase una permanente gripe, ¿verdad? Que a veces me dicen, este mes es solo en enero no se resfrió y los demás pasó resfriado. No es normal nada de eso. ¿Por qué? Porque todo, como vos decías, la parte auditiva, la parte de las estructuras del habla y la parte respiratoria, todas están relacionadas para la función de hablar. Entonces, si alguna de esas cosas está alterada por una gripe, por respiración oral, siempre vamos a tener problemas de habla, como el caso de esta chica, de esta paciente que tenemos en común, que ella ya consultó ya grande, 3 años y medio, cerca de los 4 años, y tiene alteraciones importantes en la parte articulatoria, porque todos estos años ella prácticamente no oía, ¿verdad? Oía muy poco, y no, todo este lapso de desarrollo del lenguaje no lo pudo aprovechar como debería ser, ¿verdad? Entonces vienen las consecuencias, por eso la importancia de estar no normalizar esto, como verlo como normal, lo de las gripes, lo de las otitis, el roncar también, y consultar, ¿verdad? Por un tema de prevención. Muy bien. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco de lo que es esta parte auditiva y el lenguaje. Ahí ya les había leído los contenidos de que vamos a hablar un poquito. Ahora vamos a ahondar en lo que es lenguaje. Según la RAE, es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través de sonidos articulados o de otros sistemas de signos. De sonidos articulados sería el lenguaje oral o el habla, y de signos sería ya sea de forma escrita o puede ser por lenguaje de señas, como el lesco aquí en Costa Rica, ¿verdad? Eso es el lenguaje. Al final es la forma de cómo se expresa el ser humano y cómo se comunica, independientemente de que sea un sonido articulado o de otro sistema. Hoy vamos a hablar de lo que son del sonido articulado o del lenguaje oral. ¿Okay? A través de este lenguaje oral, ¿qué podemos adquirir? Podemos adquirir significado de las palabras, creación de nuevas palabras, también la combinación de estas palabras. Aquí yo les puse varios ejemplos en lo que es el significado de las palabras. Por ejemplo, podemos distinguir lo que es un banco de sentarse a un banco de retirar dinero, ¿verdad? Mediante eso lo podemos hacer mediante el lenguaje, adquiriendo ese conocimiento. Combinación de las palabras, ¿cómo combinamos todas estas palabras para formar una frase? Por ejemplo, decimos Juan compró una fruta, en vez de decir fruta compró Juan una, ¿verdad? Esto lo podemos adquirir a través del lenguaje. También la creación de nuevas palabras, aprendemos un concepto como por ejemplo amigo, y a raíz de ese concepto podemos adquirir los otros conceptos como amistad, amistoso, e inclusive el contrario. El tener el concepto de amigo nos permite entender qué es lo contrario de amigo, enemigo, ¿verdad? Y conceptos abstractos. Por ejemplo, amigo es una palabra un poco más concreta, pero amistad es un concepto más abstracto que necesitamos tener previo el concepto de amigo para poder adquirirlo correctamente. Y todo eso lo hacemos a través de la audición. También las combinaciones de palabras para que cada vez el mensaje sea más complejo y podamos inclusive hasta modificarlo. El mensaje que vimos inicialmente podemos modificarlo, aclararlo, ampliarlo. Les pongo aquí el ejemplo: si nosotros queremos pedir algo, ¿me podría pasar el azúcar? Y si la persona no entendió, nosotros podríamos aclararlo y decir, ¿me podría pasar el azúcar que no alcanzo? ¿Verdad? Eso solo a través del lenguaje. Esto quería detallárselos ahorita para que vean todo lo complejo que es el sistema de lenguaje y todo lo que nosotros podemos adquirir.
como les hablaba en la anterior, el lenguaje oral o el lenguaje que nosotros estamos hablando aquí es el habla, que es el medio oral de la comunicación, no es, digamos, ni la escritura, ni tampoco el lenguaje de señas, sino que estamos enfocándonos al lenguaje oral propiamente del habla. El habla tiene varios componentes, un componente de articulación, de voz y de fluidez. El componente de articulación es la manera en que se producen los sonidos. Es como nosotros le damos una asociación a ese sonido, un significado. Entonces, por ejemplo, tenemos el sonido de la P. Yo les digo a los chicos cuando estamos en terapia, vamos a aprender un sonido. El sonido tiene un nombre y un sonido, valga la redundancia. Entonces, el nombre es P y el sonido es P, que sería el fonema. ¿Ok? Entonces, a través de la articulación nosotros podemos reproducir este sonido y sabemos que si los combinamos, la palabra que va a surgir es pez. O por ejemplo, la combinación mes. Eso lo logramos a través de la articulación, el formar estas palabras a través de la combinación de los sonidos que aprendemos. Después está la voz, que es el sonido propiamente que producen las cuerdas vocales, que puede ser hasta un grito, un estornudo, una tos, ¿verdad? Sin necesidad de que haya un sonido articulado, sin necesidad de que intervenga la articulación. La voz es nada más el sonido que produce la cuerda vocal. Ya la articulación le da forma en la boca mediante la lengua, los labios, los dientes, el paladar, le va dando esa forma para darle un significado a, ¿verdad? Y la combinación de es, ¿verdad? De pez. Después tenemos lo que es la fluidez, que está dentro de la comunicación oral, que es el ritmo del habla. Si hablamos rápido, si hablamos lento, inclusive podemos meter ahí un poquito del volumen de la voz, de la entonación, que todo esto corresponden a características del habla y del lenguaje oral. Entonces, viendo todo esto, ¿por qué es tan importante para el lenguaje que un niño oiga? ¿Por qué? Porque a través de la audición podemos percibir este ritmo y esa entonación que les hablé, podemos captar los sonidos que se articulan, podemos captar esos rasgos de, vuelvo al ejemplo, s, o, l, logramos captar ese rasgo de sonidos, podemos almacenar y utilizar significados, podemos identificar los sonidos y el significado de cada sonido. No solamente que escuché el ruido de s, o, l, sino que saber que ese s tiene una representación, que es la S, ese o tiene otra representación, la l tiene una representación, que es la L, ¿verdad? Y la combinación nos lleva a sol, y que sol tiene una representación aquí mental. Yo ahorita les voy a decir una palabra y para ustedes va a ser imposible no pensar en eso, la palabra árbol. Yo les digo árbol, esa combinación de sonidos, A, R, M, O, L, la palabra es árbol y para ustedes no son sonidos aislados. Para ustedes tienen una representación mental, puede ser un árbol chiquitito, grande, un árbol con manzanas, un árbol de la selva o un árbol como esos de las fábulas, no sé, pero para ustedes tiene un significado. Toda esa combinación de sonidos, todo eso lo logramos a través de la audición, si no hubiéramos aprendido cómo suenan esos rasgos de sonidos, cómo podemos combinarlos y cómo podemos formar una palabra con esas combinaciones que represente algo para nosotros, no podríamos entender ni producirlo adecuadamente. ¿Ok? Estos son como, por eso es que la audición es tan importante, porque a través de ella podemos adquirir lenguaje y a través del lenguaje el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito acerca de consecuencias de pérdidas auditivas en los niños en general, independientemente del grado de pérdida. Estas son características que vamos a observar en niños con pérdidas auditivas a nivel del lenguaje. Su desarrollo del vocabulario es más lento de un niño con una audición normal.
van adquiriendo palabras de una forma más lenta y por lo general adquieren más fácilmente las palabras concretas como pan, gato, perro, banano. Y hay más dificultad para las palabras abstractas como arriba, abajo, para esos conceptos. Por eso es tan importante esa representación mental del sonido que yo les indiqué, porque ya para lo que son palabras abstractas se les dificulta a los niños con baja audición o con pérdida auditiva. Otra cosa que podemos observar en niños con pérdida auditiva es dificultades para entender y diferenciar sonidos que comparten rasgos. Eso en las pérdidas, en las mínimas, es donde más lo observamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les voy a hacer estos dos sonidos, la S y la T. Voy a hacérselos, ustedes van a ver mi boca, se ven prácticamente iguales. Hay muy poca la diferencia. Lo único que me permite a mí distinguir la S de la T es este rasgo. La S tiene como una fricción y la T es como una explosión. ¿Ok? Es lo único. Lo demás, la postura de la boca es prácticamente igual. Y esa línea tan finita lo puede distinguir el oído. Es la única forma de percibirlo. Entonces, si hay una pérdida auditiva ahí mínima, el niño no logra identificar esos rasgos y no logra tampoco procesarnos a nivel de lenguaje, ¿verdad? Como todo lo que venimos viendo atrás. Y necesita también ese feedback auditivo para estarse corrigiendo. Entonces, si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la palabra pato. Nosotros sabemos que suena pato, le decimos al niño, sí, ve al pato. Y el niño nos dice, sí, el tato. ¿Ok? No, mi amor, el pato, vea, diga pa, diga to. Ahora sí, diga pato, tato. ¿Ok? No logra integrar el sonido. Puede hacer la repetición por verlo en la boca, pero a la hora de identificar el rasgo no lo hace, porque esa pérdida no se lo permite, ¿verdad? No siempre va a ser por pérdida auditiva este ejemplo que les estoy dando, pero es común, puede ser por un tema de aprendizaje también, o que todo el proceso de adquisición, estas infecciones, estas otitis que hablaba Astrid, no le permitieron identificar sus rasgos en el momento que debería hacerlo. Y ahora, tal vez su audición está bien, ¿verdad? Pero no necesita de un aprendizaje nuevo o sea, necesita aprenderlo realmente como tiene que ser. Otro característico es la voz monótona, el ritmo de habla lento, despacio o una voz diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, sin un ritmo o sin un timbre. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de tener esa retroalimentación auditiva de cómo se debe escuchar la voz. O tampoco puede hablar muy duro o puede hablar muy bajo, dependiendo de la pérdida auditiva, que eso lo estábamos ayer, el día que Astrid y yo estuvimos montando la charla, estábamos conversando eso, ¿verdad? Dependiendo del grado auditivo, ahí vamos a ver la voz. Otra cosa sumamente importante es que a través del lenguaje podemos adquirir lo que es la lectoescritura, la cual es fundamental para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje, ¿verdad? A través de la lectura y escritura ampliamos los conocimientos y desarrollamos más la parte de cognición. Entonces, como los niños con pérdida auditiva, algunos no tienen la oportunidad de un desarrollo del lenguaje normal, la parte de lectoescritura también se va a ver afectada y eso nos afecta en el desempeño de la cognición en sí, en el desarrollo. Otro tema es que las estructuras de los niños con pérdida auditiva son más cortas, las estructuras de oraciones son menos complejas, tanto le cuesta dificultad para expresarla, decirla, como para entenderlas o interpretarla. Entonces, por ejemplo, un niño va a preferir decir, vea perro, en vez de decir, mamá, ve al perro que está ahí, ¿ok? Va a utilizar estructuras más cortas. Y también le va a ser más difícil entender estructuras largas, que digamos nosotros le decimos al niño, mi amor, ve al perro que está ahí. Ya él en esa estructura se perdió, pero si le decimos, ve al perro, es más fácil que logre agarrar esas dos palabritas, interpretarlas, a decir, mamá, mi amor, ve al perro que está ahí, que es más largo, ya en esa distancia, ese montón de palabras, lo podemos perder. Entonces hay dificultades para poder entender también.
Como les decía, el lenguaje escrito, la asociación de fonema-grafema. Fonema es el sonido, el ejemplo de la T, por ejemplo, y el grafema es el dibujo de la letra. Entonces, hacer esta asociación que T suena, ¿verdad? Les cuesta mucho también. Y algo que es, también, que a veces se menciona poquito, que es las dificultades para desarrollar destrezas de socialización. Es un niño que está aislado, ¿verdad? Y frustrado a veces. ¿Por qué? Porque no se puede comunicar efectivamente y no puede entender lo que le están comunicando. Entonces tienden a aislarse y al aislarse no pueden desarrollar ciertas destrezas y también al no poder comunicarse no pueden desarrollar destrezas. ¿Ok? Ok, aquí queríamos hablarles un poquito sobre el desarrollo auditivo y comunicativo, pero ya tomando en cuenta como ciertas edades. Esto, hay muchas otras más características, como les decíamos, en los libritos de vacunas y control de niños sanos vienen esas listas, ¿verdad? Como las características de que debería estar teniendo el niño según las edades a nivel de audición y de lenguaje. Entonces, es importante que lo tengamos igual a nivel en internet, uno lo puede descargar también y tener como esa tablita y irla llenando. Es importante, especialmente como papás, ¿verdad? Estar pendientes de que nuestros niños vayan teniendo un desarrollo correcto conforme va avanzando la edad. También, esto es una pregunta muy común que me hacen los papás porque me dicen, mira, es que yo le pongo algún sonido y es que no vuelve a ver, entonces yo les refuerzo esta parte. A ver, también hay que ir de la mano con el desarrollo psicomotor del niño. Entonces, si por ejemplo el control de la lateralización de la cabecita hacia los laditos se va generando como hasta el tercer mes, intencional, no es que no la puedan mover, pero de manera intencional y controlada, se va dando como hasta el tercer mes. Entonces, si él está de espaldas o boca abajo, yo le pongo algún sonidito y espero que vuelva a ver y levante y todo. O sea, estoy pidiendo demasiado porque su desarrollo psicomotor todavía no ha llegado ahí. Entonces, tenemos que evaluar acorde a las capacidades psicomotoras del niño. De 0 a 3 años, algunas características que podemos ver es que haya reacción a los sonidos, ¿ok? Que si abro o cierro una puerta, abro o cierro una ventana, que hayan esos, ¿verdad? Esos brinquitos y esas reacciones ante sonidos. También cuando hay sonidos especialmente que son más repetitivos, con los que están más familiarizados, puede que sonrían cuando haya esos sonidos, especialmente como la voz de papá o mamá, o hermanitos inclusive, que sonrían o que se calmen, si estaban llorando una vez que oyen la voz de una voz con un sonido conocido, se calman, estas son reacciones ante sonidos. También cuando están en lactancia, ¿verdad? Y esto lo veía mucho cuando les hacía el tamizaje auditivo neonatal. A la hora que colocábamos la sondita en el oído y empieza la emisión de sonidos, si ellos están en lactancia, a veces se detienen y luego hay como un aumento de la succión. Entonces son reaccioncitas que podemos ver en ellos y que se generan ante estímulos sonoros. De 4 a 6 meses ya puede haber más un seguimiento con los ojos, ¿verdad? Y un poquito también con la cabeza de los sonidos, como tratando de buscar esa fuente de sonido. También responden a cambios de tonos de voz, ¿verdad? Reconocen ciertos objetos también que producen sonidos y prestan atención, ¿verdad? A esos sonidos, eso les estimula, les gusta. También podemos notar que hay como balbuceo también, especialmente ya de 7 a 12 meses, vamos a ir viendo más el balbuceo, aquí importante porque les decía que un niño sordo puede balbucear hasta los 6 meses, entonces notar ese cambio, ¿verdad? Si el balbuceo disminuye o se detiene, es un indicador, entonces tomarlo en cuenta, porque ese balbuceo, me explicaba la doctora Acuña, que es ese paso previo a formar ya las palabritas, entonces si el balbuceo empieza como pa, después se va formando, ¿verdad? Las palabritas. Entonces es importante que eso se genere, que hagan esas emisiones guturales, esa intención comunicativa que podemos ver en bebitos de 7 a 12 meses. También que imiten sonidos, ¿verdad? No les hace soniditos y ellos tienden a querer imitarlos o a hacerlos, ponen atención, entienden ya algunas palabras comunes como mamá, agua, ya van entendiendo sonidos como más repetitivos, ¿verdad? Y van buscando, como les decía, con la mirada y con la cabecita, los sonidos, de dónde provienen. Ok, muy bien.
Esto es como una etapa prelingüística, ¿verdad? Todo esto es muy auditivo para el bebé y muy de interacción, pero es sumamente importante para que haga una asociación con la comunicación, ¿verdad? Ante ante un estímulo, ¿verdad? Voy a obtener una respuesta. Eso es muy básico desde que están pequeñitos. Entre el año y los 2 años ya empiezan a decir palabras, ¿verdad? Como estaba comentando la Astrid, de ese balbuceo, pa, ya no solamente sílabas aisladas que repiten pa, sino es papá, ¿verdad? Papá con un significado, papá, la persona que me cuida, la persona que está ahí, que me chinea, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Ya conoce varias partes del cuerpo, ya nosotros le decimos dónde están los ojos, dónde está la nariz, dónde está la boca, y a veces eso los emociona mucho, ¿verdad? Los papás, y ya dígale al abuelito dónde tiene la nariz, o haga ojitos, haga todo ese tipo de cosas, ya van apareciendo en ese proceso, ¿verdad? Ya aparece, ya logra seguir órdenes simples, tráigame el zapato, tráigame el juguete, lo logran ya después del año van iniciando con eso, señalan para identificar las cosas, es importante no como satanizar el hecho, no es que no puede señalar nada, no, el señalar es un prerequisito para el lenguaje, ¿verdad? Es una forma de decir necesito algo, ya después ahí lo van verbalizando, ¿ok? Después de los 2 años ya usan palabras para casi todo, palabras sencillas, ¿verdad? No cosas muy sofisticadas como rinoceronte o tiranosaurio rex, una cosa así, no, sino cosas del día a día, del diario vivir de los niños. Ya usan frases de 2 o 3 palabras, mamá, vea eso, quiero leche, me gusta galleta, todo ese tipo de frases ya se los van formando. Ya utilizan, aparte de los sonidos como M, P, T, ya empiezan a utilizar sonidos como la G, la F y la S. Ya se logra comunicar efectivamente con miembros de la familia, ya puede manifestar una necesidad y entender lo que la familia le está diciendo de una forma sencilla. Ya André, es, y sí. aquí, digamos, no hay ningún problema si, a pesar de que ya tiene esa formación de frases y uso de 2, 3 palabras, tampoco es que tienen que ser perfectas, ¿verdad? Todavía puede tener ciertos errorcillos. Sí, exactamente, puede tener ciertos errores y a nivel, que ya que tocaste el tema, a nivel de articulación todavía hay errores. Por ejemplo, aquí no hay sonidos como la R, porque la R, ese tipo, la L inclusive, ese tipo de sonidos se van adquiriendo después. Sin embargo, si a los 3 años el niño habla mucho y no se le entiende, hay que consultar en terapia de lenguaje y hay que sospechar también un tema auditivo porque puede hablar un montón, pero no se le entiende absolutamente nada, ¿verdad? Entonces ahí, a partir de los 3 años, se consulta en lenguaje. Si previo a los 3 años no está hablando nada, ¿verdad? Tenemos que consultar antes. Pero mucha gente me dice, pero es que ¿cómo sé cuándo ir? Es que habla un montón, pero no se le entiende nada. Pero a los 3 años sí es importante consultar. ¿Okay? Si eso permaneció en el tiempo, ¿verdad? En eso, de los 2 a los 3 años siguió hablando mucho, pero sin entenderlo. Después a los 3 y a los 4 años, bueno, ya logra como regular el volumen, ¿verdad? Oye la televisión, el radio, el mismo volumen que la familia, contesta cuando se le pregunta quién, qué, dónde, cuando se le hace ese tipo de interrogaciones, cuenta lo que le pasó en el kinder por ejemplo, si fue al parque y lo picó un bicho, llega y cuenta y habla y conversa. Usa oraciones ya de 4 a más palabras, cada vez va aumentando su vocabulario y aumentando la estructura de la oración. Y ya a los 4 o los 5 años es como la cúspide del lenguaje, ¿verdad? Y ahí ya logra muchas cosas, tanto a nivel de comprensión como de expresión. Presta atención a un cuento corto, contestas preguntas simples, puede inclusive reelaborar una historia o un cuento ya conocido. Ya escucha, entiende la mayoría de lo que se le dice en casa o en la escuela, ya logra llegar, la niña dijo tal cosa, que tenemos que hacer tal cosa, ya logra llegar y dar un recado o acordarse de algo que le dijimos. También usa oraciones que ya contienen muchos detalles. Ya a los 4 o los 5 años el niño tiene que tener la capacidad de comunicarse como un adulto, con un adulto de forma fluida, que se le entienda, con algún que otro error, pero que se le pueda entender bien el mensaje
y también de una forma amplia, ¿verdad? También ya pueden, bueno, ya les había dicho que ya ahí relatan cuentos, igual con sus pares, ya tiene que comunicarse súper bien a esta edad, ¿verdad? Y ya la mayoría de los sonidos del habla, de la articulación, ya se dicen correctamente. Por ahí podrían haber dificultades con la R y con la R. Hay algunos autores que indican que algunos hasta los 7 años aparecen, pero nada más con esos sonidos. Ya los otros sonidos tienen que estar adquiridos. Y bueno, y como les dije, se amplía toda la parte de vocabulario y de lenguaje. Ya después de esta edad, de los 5 años, ya nada más van sumando y sumando vocabulario y estructuras más complejas para el discurso oral. Ahora, vamos para cerrar, ¿verdad? ¿Cómo podemos estimular toda esta parte auditiva y esta parte del lenguaje? Número 1, dedicar tiempo al juego. Eso es muy valioso, es muy importante para el niño. El tirarnos al piso, el llevarlo al parque, la interacción. La única forma de poder desarrollar el lenguaje es mediante la imitación. Y si nosotros no hablamos, no interactuamos con el niño, no va a tener oportunidades de imitar. Ni de retroalimentación de las palabras. Entonces es sumamente importante el tiempo de juego con el niño, no pantallas, no televisor, no, ni viendo películas, no. Estar con el niño, sentado, interactuar, compartir, contar cuentos, hacerle preguntas y escuchar lo que dice. Es importante escuchar lo que dice y no cómo lo dice, porque muchos papás se enfocan en cómo lo está diciendo y no están prestando atención a la intención comunicativa del niño. Entonces es muy importante escuchar lo que están diciendo y no cómo lo está diciendo. Aprovechar cada oportunidad para comunicarse en el baño, en la comida, caminando, se está bañando. Bueno, vamos a lavarnos la cabeza y vamos a echarnos champú y ahora vamos a hacerlo bien duro, lavarnos duro la cabeza, ahora suavecito. ¿A qué le huele el champú? Le huele a fresas. Todo lo que podamos aprovechar para describir y narrarle al niño lo que está pasando y ampliarle su vocabulario es muy valioso cuando esté comiendo, a qué sabe, si está comiendo fresas, ay, eso es ácido, es dulce, ¿cómo te sabe? ¿De qué color es? Mira, estar como una lora, repite y repite. Yo les digo que está súper buena estimulación. Muchos papás me preguntan, ¿pero qué son los mejores sonidos que le puedo poner? Háblele. Eso es la mejor estimulación que le puede hacer. Háblele, narre todo lo que está haciendo. Como decía la doctora Acuña, si lo está bañando, que el bracito, que la manita, que tiene 5 dedos, que ahora la piernita, que la rodilla, que, ¿verdad? Describa, narre, porque toda esa estimulación va a, valga la redundancia, estimular imitación y producción. Entonces, eso es lo mejor que podemos hacer por ellos. Exactamente, ahí enfocarnos en eso. Otra cosa importante es articular bien las palabras, no hablarle chineado, evitar los diminutivos, la casita, el cosito, el chunchito, el pajarito, para tratar de hablar con concreto, ¿verdad? El pájaro, el perro. Más juegos y menos pantallas. Aquí sí quiero hacer como mucho énfasis en esto. Ahora en este mundo inmerso de tecnología, los niños están expuestos a lo que es pantallas, ¿verdad? De edad muy temprana. Inclusive la Academia de Pediatría no recomienda introducción de pantallas antes de los 5 años, ¿verdad? Y hay otros autores antes de los 7. ¿Por qué? Porque la pantalla es un estímulo demasiado fuerte para un cerebro que apenas está en desarrollo. Entonces lo que hace la pantalla es capturar, atrapar esa atención del niño, pero no hay una interacción como en el ser humano, que es diferente, porque le estamos dando un estímulo acorde a la pantalla, da un estímulo, es como un bombazo para el cerebro del bebé, entonces, o del niño. Entonces, en realidad no hay un aprendizaje significativo. Ahora hay unas aplicaciones que están de moda para estimular el lenguaje y demás, pero eso, o sea, científicamente no es posible. El lenguaje solo se aprende de un ser humano a otro ser humano. Sí. A través de una pantalla, porque tiene todos estos componentes que ya hemos visto. Después, bueno, el cantar, como decía Astrid ahora, y escuchar música. Si usted le estaba cantando y poniendo música a su bebé desde la pancita, sígalo haciendo, porque el canto y escuchar música nos da los ritmos, nos da la entonación y ayuda con la interacción, ¿verdad? A jugar con el niño. Entonces, estas son como recomendaciones muy básicas y sencillas en realidad que podemos aplicar en el día a día con nuestros hijos. Correcto. Y bueno, muchísimas gracias.
Y nos quedamos con Elizabeth para las preguntas, ¿verdad? ¿Era así, Astrid? Sí. Sí, correcto. De mi parte, pues nuevamente agradecerles por el espacio y por el tiempo. Esperamos de verdad que la información sea de provecho para ustedes y completamente los invitamos a que nos hagan preguntitas, ¿verdad? Para poderles ayudar en lo que nosotras podamos. Perfecto, doctoras, muchísimas gracias a las dos, quedó súper completo, súper, súper clarito todo, de verdad que a veces uno empieza este camino de la maternidad y la paternidad y no sabe tantas cosas, ¿verdad? Entonces creo que es una guía muy bonita para tal vez los futuros padres o los que tienen, ¿verdad?, a los niños bien pequeñitos y pueden empezar a ver como estos detalles, estas alertas. Correcto. Vamos a ver, mientras alguien formula una preguntita, podemos tal vez recordarle cada una a todos los asistentes a dónde las podemos encontrar y cómo pueden contactarlas. Claro, de mi parte, el consultorio es en el Hospital Clínica Bíblica, sede central. Ahí estoy lunes, martes, viernes y sábados también. Entonces, no sé si por acá podamos colocar como algún número de teléfono o correo, tal vez, por si quieren comunicarse directamente con nosotras. Tal vez lo Sí, y podamos. también podemos ponerles la información ahí cuando nosotros subimos, bueno, y avisarles de una vez a los asistentes que nosotros siempre subimos estos webinars al canal de YouTube. Súper. También lo subimos en modo podcast a cualquier plataforma que usted utilice para escucharlos y también siempre hacemos una notita escrita, entonces cualquier cosita ahí también le anotamos el contacto. Perfecto, sí, para que nos escriban o nos llamen y con mucho gusto en los que les podamos ayudar. Para eso estamos. Perfecto, y tal vez la doctora Andrea que nos cuente. Sí, yo estoy ahí en la Torre Mega, en el piso 5, ahí estamos junto con Astrid. Hay diferentes horarios, pueden comunicarse conmigo por el call center de la Bíblica, o también tenemos un WhatsApp 72 11 14 07. Si alguno está interesado en redes sociales, también nos pueden seguir como Renaci TL en Facebook, Renaci con S intercalada, TL, y en WhatsApp, no, en Instagram como Renaci-TL. Y ahí también a veces subimos alguna información y cositas importantes para que los papás vayan conociendo y vayan aprendiendo cada día más y apoyando a sus hijos en este proceso de desarrollo que ellos tienen. Desarrollo de lenguaje y audición, sí. En las redes sí también salgo como Astrid Fallas, audióloga. Así también me pueden encontrar. Ok, perfectísimo. Por aquí nos entra una consultita de doña Laura. Dice que si a un niño se le realizó examen auditivo a los 2 años, podría tener pérdida auditiva posteriormente. Entonces pregunta que cada cuánto se recomienda realizar ese examen. Sí, a ver, esto es como cuando uno va al dentista, ¿verdad? O sea, le revisan y le van a ver lo que tiene en el momento, pero eso no significa que más adelante ya no va a presentar ninguna alteración. Hay afectaciones que se dan de manera adquirida. De hecho, las sorderas que producen conducción o sorderas conductivas en la infancia adquiridas, más del 50% son otitis. Entonces, a los 2 años se le hizo una evaluación, salió perfecto. Está para las... Perdón. Y se me metió una bullilla. Bueno, todo bien. Para Puede terminar de continuar. responder la pregunta. Perdón. No se preocupe, si le hizo a los 2 años, maravilloso, pero sígale haciendo todos los años. De 0 a 6 años, mínimo una vez al año, excepto que presente alguna alteración o tenga algún cuadro infeccioso o alguna sospecha por ahí, mejor evaluamos antes, pero se recomienda una vez al año. Sí, una vez al año. Ok, perfectísimo. Tal vez mientras nos entra otra preguntita, puede cada una finalizar, ¿verdad? Con algún comentario como, ¿verdad? A veces uno sí tiene como muy presente llevarlos al dentista, llevarlos al médico, ¿verdad? Pero como que la audiología y en general la terapia de lenguaje y esto no está mucho como en el radar de los papás todavía, entonces tal vez que puedan cerrar con un comentario como de Y no invitación. solamente en el radar de los papás, sino inclusive de los pediatras, o a veces dicen, mira, es que no me lo han mandado, no, es tarea de nosotros procurar, ¿verdad? Igual como los llevamos al dentista, hacer examen de la vista, etcétera, igual incluir
la evaluación auditiva y como les decía la doctora Acuña, si antes de los 3 años o bueno, si a los 3 años vemos que hay temas importantes con el lenguaje, mejor consultar, sí, básicamente. Doctora, la tenemos en silencio. Andrea. Andrea, sí. A ver si anda por ahí. Ya, ahora sí. Es Ahora que no sí. encontré el micrófono. Sí, ahí estaba intentando como poner los números de contacto, pero eso está digitando. Pero bueno, lo importante aquí es, ante la duda, siempre consultar, ¿verdad? No está de más consultar si tienen sospechas, tanto en la parte auditiva con Astrid y en la parte de lenguaje conmigo. Entonces, los invito a informarse, a estar pendientes y bueno, y a estimular el lenguaje, que es lo más valioso ahorita para el desarrollo de los chicos, ¿verdad? Cualquier consulta adicional, ahí voy a estar pendiente donde suben el webinar para contestarles si tienen alguna duda. Y Así muchísimas es. gracias por su atención. Perfectísimo, de verdad agradecerle mucho a las personas que se conectaron esta mañana con nosotras y por supuesto a ustedes dos, doctoras, por abrirnos un espacio en su agenda que sabemos que siempre pasa bastante llena, así que de verdad fue un gusto y un placer poder escucharlas y recordarle, verdad, a los asistentes que vamos a estar subiendo esta charla a todas las plataformas digitales, así que espero que tengan una tarde muy bonita y muchísimas gracias nuevamente. Igualmente, muchas gracias, de verdad. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.